nombre es Yutzil, soy artista visual, soy mujer, soy nieta de mi abuelo mixteco, hija de mi madre Norma, vivo en la Ciudad de México, también soy docente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mis intereses pues son bastante diversos. Obviamente me interesa muchísimo el arte, ¿no? Me interesa mucho el espacio público, o sea, ya en ese campo. La relación entre la obra y los espectadores o los públicos. Me interesa mucho la arqueología también, las zonas arqueológicas me encantan. Me interesa mucho el espacio, o sea, el espacio físico en sí. Me formé como escultora en la escuela, en la UNAM, lo cual pues obviamente ha hecho que mi interés por el espacio físico, por el espacio público, por el espacio contexto social, cada vez se profundice más, ¿no? Es una de las líneas de investigación que me interesan. Actualmente, pues mi obra está bastante enfocada en ciertas temáticas, como el racismo. Sobre todo me interesa generar propuestas en contra de la discriminación racial, pero también de género en México. Mucho de mi trabajo tiene un carácter político en ese sentido. Yo lo que es que sí es un proceso. Surge a partir de varios asuntos. Uno personal, que es la muerte de mi madre. Tenía yo como cierta insistencia por pensar la muerte desde otros lugares también, las pérdidas, y eso me llevó pues a estas figuras de los perros xoloitzcuintles prehispánicos, ¿no? En este mito que se asocia al perro como el acompañante, o la perra, ¿no? Como el acompañante hacia el Mictlán, hacia el inframundo, que acompaña a los muertos o a tus seres queridos a cruzar un río, que es el Chiconahuapan, que es el río que divide la vida de la muerte. Otra cosa que me interesó es que fue una especie que resistió al periodo colonial. Tuvo un momento en el que hubo un intento de exterminio de los xoloitzcuintles y las xoloitzcuintlas, porque pues, les parecía un perro raro, básicamente por no tener pelo, y no entraba dentro de sus normativas del que era un perro. También como en ese sentido me parecía interesante, como una especie que resistió y que actualmente sigue viva. Y también asociado obviamente pues al pensamiento indígena, y hay algo que a mí siempre me cautivó mucho con las esculturas de los xoloitzcuintles, que es esta asociación simbólica mágica, como el valor del objeto, no solamente en un sentido estético, como ahora lo podemos valorar, sino también en ese sentido simbólico mágico. Entonces, para mí realmente era un intento de hacer magia, también de este proceso personal de acompañar a mi madre en su camino al Mictlán. Empecé a buscar esculturas, eso me llevó pues a compartir con diferentes amigos, y de ahí surgió la posibilidad de entrar a una subasta en línea en Estados Unidos, en Los Ángeles, que ofertaba una de las esculturas que ofertaba la escultura de la cual hago la réplica en plástico, vinil rojo y en cerámica. A la vez, pues también mi clavadez en aspectos sobre el valor de la obra de arte, como ya en su asociación mercado, producto, sea artesanía o sea arte o sea un producto comercial, pues finalmente sí me interesaba que tuviera también ese valor de mercancía y jugar a la vez con ese valor entre la mercancía y el valor simbólico mágico. O sea, cómo también darle la posibilidad al público o a los consumidores, en términos de coleccionistas, no solamente de espectadores, la posibilidad de adquirir
una réplica de una pieza arqueológica original, como un poco también estas relaciones entre el original como lo auténtico y la réplica como eso que intenta ser el original, pero no lo es. Y al mismo tiempo desvanecer esta idea de la unicidad y la autenticidad de la obra de arte. Como que tiene muchas capas la pieza, ¿no? Tiene muchísimas relaciones en términos de obra artística, de pieza arqueológica, de valor de la obra de arte, de valor simbólico y también de mercado o de producto artístico, estético o de mercancía. Y ahí pues también la pieza pues, ha tenido su propia deriva, no podía obviamente pasarla a la Ciudad de México ni cruzarla porque pues, ya había ciertas irregularidades. También después eso me llevó a ir un poquito pensando, intentando saber cuáles eran las políticas culturales y cuáles eran las leyes que existían en el país y cuáles son las leyes que existen en otros países, como ciertos tratados, como ahí fue cuando me enteré, ya cuando se expuso en el Museo de la Universidad de San Bernardino en California, que las piezas que salieron de sus contextos originales, de sus países originarios, antes de 1969, pueden ser exhibidas de manera pública, pero las que salieron después de ese tratado internacional ya no pueden ser expuestas en público porque se consideran obras artísticas tratadas bajo la ilegalidad. Pero también a la vez a mí me interesaba pensar en cómo los propios museos, por ejemplo, los grandes museos como el British Museum o el Louvre, en Francia, en París, pues están hechos a partir de saqueos coloniales finalmente, o incluso el propio Museo de Antropología Nacional e Historia en la Ciudad de México, ¿no? Está hecho a partir de, pues finalmente, saqueos en diferentes poblaciones originarias o en diferentes estados de la República, que pues de alguna manera descontextualizan las obras en su lugar de origen para situarlas en el museo. Me parecía como una ecuación divertida cambiar la materialidad del original y llevarla a una materialidad característica de la época contemporánea. Finalmente estamos totalmente inundados de plástico. La idea de la multiplicidad, pues eso, tiene que ver con la posibilidad de, por una parte, yo de recuperar la inversión, pero por otra también de replicarla. Y tampoco es que quiera inundar el mundo de Xoloitzcuintlas, ¿no? Pero sí me interesaba como ese valor de mercancía que tiene la posibilidad. La piratería, lo asocio mucho con la piratería, finalmente tiene esa cualidad o esa característica de dar acceso a una mercancía que se considera exclusiva de una élite o de un sector privilegiado, sean unos tenis o whatever, ¿no? Y bueno, jugar con eso en términos de producto estético me parecía divertido. Y también llevarlo como a un producto que significara más también un juego, o sea, un juguete. De hecho, ahora le regalé una de las solicitudes a mi sobrina y también eso me parecía divertido, como una obra de plástico que también tiene esa maleabilidad y esa flexibilidad, que no es una pieza única que cuidas y que atesoras y que casi no dejas ni que respire ni que la vea nadie porque no sé, por envidioso o envidiosa, pero como ese valor tan exclusivo, también creo que la propia materialidad del plástico le da cierta, pues eso, como que una niña puede jugar con una obra de arte. Pues.